es mi roca y mi canción. Fuera de él no hay salvación. Mi roca es Cristo, el ancla de mi ser, del universo es redimidor, solo él está en control. Me salva y él me guarda hasta el final, refugio de mi alma, en Cristo confiaré, mi roca es Cristo, mi roca es Cristo. Cuando no puedo ver su faz, su gracia infunde dulce paz. Aun cuando enfrente turbación, yo cantaré su salvación. Mi roca es Cristo, el ancla de mi ser, el universo es redimidor, solo él está en control. Me salva y él me guarda hasta el final, refugio de mi alma, en Cristo confiaré, mi roca es Cristo, mi roca es Cristo. Él es la roca y mi canción, fuera de él no hay salvación. Ya sonará en mi alma, será hallado fiel, justicia y bien. Mi roca es Cristo. A diario se oyen noticias como estas. Crece la hiperinflación en nuestro país y las familias se ven afectadas. El índice delictivo de esta nación va cada vez en mayor ascenso. Los casos de suicidio por depresión no cesan. Al parecer, con todo esto ya no hay salida. Pero detente, existe una razón para vivir. A partir de ahora, oirás estrategias, fundamentos, herramientas para vivir plenamente en familia. Todas estas estrategias están fundamentadas, basadas a la luz de la palabra de Dios. Razón para vivir con el misionero Manuel Arreola. Bienvenidos. Muy buenos días gente de aquí de Cancún y a sus alrededores, muy buenos días, Dios les bendiga. Gracias por estar una vez más aquí con nosotros, hoy jueves 27 de julio. Gracias. Bueno, en ausencia del pastor, del misionero Manuel Arreola, nosotros, bueno, su servidor, Abimael y la hermana Karina, vamos a estar compartiendo con ustedes en esta mañana la palabra de Dios, agradeciendo a cada uno de ustedes por su fiel sintonía todos los jueves a las 11 de la mañana. Bueno, pues saludamos a toda la gente que fielmente nos está viendo cada jueves, nos está escuchando ahí en diferentes áreas de aquí de Cancún con este calor. Bueno, disfrutando, ¿verdad? El calor está aquí tremendo, pero pues Dios ha sido bueno con nosotros. Saludamos ahí a la gente de Villas Otoch, Paraíso, que también ya nos hemos encontrado con gente ahí que nos está escuchando también, y ahí de gente de Las Palmas, allá de el Prado Norte, todos esos lugares donde la gente, donde frecuentamos y donde la gente pues ya nos ve, ¿verdad? Cada, por lo menos una vez a la semana. Pues muchas gracias, gente, gracias. Bueno, y desde luego en diferentes partes de la República Mexicana también que nos están viendo, ahí en la Ciudad de México, en Iguala de la Independencia, ahí en las montañas de Guerrero, que ya
cada vez más hay personas que nos está escuchando los jueves a las 11 de la mañana, pues bueno, agradeciendo que todavía está sintonizando con nosotros y en esta mañana vamos a ir con escuchar el primer himno introductorio de esta mañana. Es un privilegio estar en su presencia, meditar en el quien proveyó mi fe. Al mirarle veo su asombrosa gloria, recordando quién es Él me postraré. Es el Rey de las edades, póstrate, es Señor, resplandor, ante su alto trono ve y póstrate. Muy bien, pues continuamos con nuestro programa del día de hoy. Gracias una vez más, gracias por estar escuchándonos fielmente ahí, ya sea que está viendo detrás de la transmisión ahí del internet o también nos está escuchando ahí en la radio. Y bueno, pues en esta mañana vamos a pedirle a la hermana que nos lea unos saludos ahí que nos están llegando de diferentes partes de aquí de Cancún y bueno, también desde todos los lugares donde la gente nos está viendo. Vamos a escuchar los saludos.
Hola, buenos días. Ya tenemos saludos aquí. El hermano Manuel Arriola dice ánimo. Nuestro pastor ya está ahí viéndonos, ¿verdad? Ya desde su casa, ¿verdad? Ahorita que está un poco enfermo, pero él está ahí, ¿verdad? Observándonos. Dios le bendiga, pastor. Que esté bien, que se recupere pronto. Nuestro pastor Manuel Arriola. Dice la hermana Pamela Serrano, manda un stickers, ¿verdad? De bendiciones. Dios le bendiga, hermana Pamela. También está conectado Joselito Román, dice saludos desde Guerrero. Ahí mi hermana ya nos mandó saludos también, Saraí. Dice saludos, Dios les bendiga. Gracias por conectarnos, no olviden. Pueden mandarnos también mensaje a través de WhatsApp al 9987 42 88 39. Lo voy a volver a repetir, es 9987 42 88 39 y estamos en la página de Facebook como Razón para Vivir. Dios les bendiga. Muy bien, pues continuamos. Ahí saludos a toda la gente que nos está viendo, al pastor que, bueno, hablando de eso, hoy no pudo estar con nosotros, no puede estar con nosotros porque pues, está batallando un poco con su garganta ahí por el cambio de clima. Oremos por él, ayúdame orando por él para que pronto se recupere. Y la verdad es que tener ese tipo de dolor a veces molesta, ¿verdad? Y uno a veces no puede ni dormir pero bueno. Oremos por él, ya pronto va a estar aquí con nosotros enseñando la próxima semana, esperando en Dios. Y bueno, saludos desde Iguala de la Independencia, ahí en la cuna de la bandera, donde está la familia, ¿verdad? Y que también nos está viendo. Bueno, pues en esta mañana vamos a compartir con ustedes el tema algo sencillo, quizás un poco corto, pero es muy la palabra de Dios es muy claro, ¿verdad? Vamos a estar hablando de la humildad y tomando ejemplo de la vida de nuestro Señor Jesucristo, que la Biblia dice que Moisés fue uno de los hombres más mansos y humildes de la tierra, que fue líder del pueblo de Israel, pero no fue mayor que nuestro Señor Jesucristo. Y entonces nuestro Señor Jesucristo es nuestro mayor ejemplo, es donde nosotros podemos tomar el ejemplo, ya que no solamente al mismo tiempo él fue hombre, 100% hombre en la tierra mientras caminaba aquí en la tierra, pero también era 100% Dios. Era hombre sin pecado, caminó entre nosotros y nos mostró que sí se puede ser humilde, sí se puede lidiar con la actitud del carácter de la gente, que todos los días tenemos que lidiar con eso. Y el propósito precisamente es tener el carácter de Cristo, es formar el carácter de Cristo en nuestras vidas, ser humildes como Él fue humilde y Dios lo exaltó hasta lo sumo. Bueno, pues esperando en la gracia de Dios que podamos enseñar con claridad, y el propósito es para traer la honra y la gloria al Señor. No somos expertos enseñando, pero sí creemos que la gracia de Dios es todo suficiente. Y bueno, pues que el Espíritu que está dentro de nosotros nos ayude, ¿verdad? Nos enseña a nosotros primeramente y nos ayude para que nosotros podamos transmitir esa enseñanza, que toda la gente nos esté escuchando. Necesitamos ser humildes. La verdad, el orgullo no nos lleva a ningún lado, ¿verdad? En ningún lado, pero Dios, cuando somos humildes, Dios nos exalta. Y bueno, pues continuamos con nuestro programa de hoy. En unos momentos más vamos a estar explicando este tema de la humildad y bueno, y también hablando un poco del orgullo, que es lo opuesto del de ser humildes, de cómo lo que nos lleva a ser humildes y lo que nos lleva a ser orgullosos, ¿verdad? Y atribuirnos a nosotros mismos lo que logramos, lo que somos y lo que tenemos. Bien, y vamos a escuchar otro himno antes de entrar con nuestro estudio de este día. La gente en las calles se agolpa en multitud. Jesús cayó agotado, el castigo soportó
soldados le azotaron con gran crueldad atroz. Clavos le traspasaban mientras ofreció el perdón. Su hermosa sangre fluye, herido fue por mí. Él murió mientras yo estaba allí, a la sombra de la cruz, a la sombra de la cruz. La vida que me ha dado es solo de Jesús. Murió y pagó mi deuda, Él compró mi redención. Mi todo doy a Cristo, autor de salvación. Viviré sirviendo a mi Jesús. Viviré sirviendo a mi Jesús, a la sombra de la cruz. Viviré sirviendo a mi Jesús, a la sombra de la cruz. Muy bien, pues continuamos con nuestro programa del día de hoy. Gracias por seguir aquí con nosotros. Bueno, pues saludamos a toda la gente que todavía nos está viendo, nos está escuchando. Y por ahí están llegando más saludos que vamos a mencionarlo hasta el final del tema del día de hoy. Pues bueno, ha llegado el momento de desarrollar nuestra enseñanza del día de hoy. Y hablando de la humildad, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ir en nuestras Biblias. Si usted tiene una Biblia ahí en casa, vamos a abrir el libro de Filipenses. Vamos a leer una porción de la escritura ahí en el libro de Filipenses, capítulo 2, hablando de la humillación y exaltación de Cristo. Voy a leer este pasaje. Dice así la palabra de Dios: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre.
el escritor del libro de Filipenses está tomando la base de la enseñanza, como cuando habla de la humildad, de la exaltación de Cristo, está explicando que uno de los mayores ejemplos que ha tenido la humanidad de humildad ha sido el Señor Jesucristo. Este tema se ha hablado en muchas otras ocasiones, o siempre hemos escuchado de la palabra humilde, pero la mayoría de la gente o de nosotros mismos tenemos un mal concepto de la humildad. Ser humilde no es precisamente andar sucio, ¿verdad? Con ropa rota y con andrajoso ahí. Eso no es ser humilde. Ser humilde es ser sencillo. La humildad no significa como yo soy humilde, yo voy a andar todo sucio, como soy pobre. Ese no es ser humilde. Eso es ser un flojo por no bañarse y no lavarse la ropa, ¿verdad? Eso no es ser humilde. Ser humilde es reconocer y confesar mi total dependencia de Dios y buscar su voluntad para cada decisión. Ser humilde es entender que yo dependo de Dios. Ser humilde es aceptar que hay un Dios superior a mí. De que si tengo algo, lo tengo porque Dios me lo ha dado. Ya sea, si yo tengo una buena inteligencia, soy brillante en algunas cosas, y ser humilde en ese sentido es reconocer que Dios me dio la inteligencia. ¿Cuántas veces nosotros conocemos a personas con una capacidad intelectual tan grande, con brillantes en muchas cosas, brillantes en su forma de ser en algunas cosas, no sé, en matemáticas, en otras materias, en otros lugares? Por ejemplo, hay algunos que son expertos en la materia de física, resolver problemas, no sé, de problemas matemáticos. Tienen una inteligencia superior, pero ¿cuántas veces vemos de ellos que se jactan de decir, wow, qué inteligente soy yo, ¿verdad? Y podemos hablar de muchas cosas de la humildad. Ser humilde es entender que así como yo tengo necesidad, otros también tienen necesidad. La humildad diferente, el opuesto al egoísmo, que es nada más pensar en mí, pensar en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, y no me importa si los demás tienen o no tienen. La palabra de Dios nos enseña aquí en el libro de Filipenses que cuando Cristo vino a morir en la cruz, primeramente Jesús dejó el cielo para poder pisar la tierra. Eso ya era suficiente humillación para nuestro Señor Jesucristo. El simple hecho de bajar en la tierra, caminar en el polvo, en las piedras, y vivir entre gente pecadora y gente que simplemente lo rechazó desde el primer día que llegó a la tierra, que nació de la Virgen María. La Biblia dice, la palabra de Dios dice que no se halló un lugar para ellos en el mesón. Y era suficiente humildad para nuestro Señor Jesucristo, al haber bajado del cielo, despojándose de todo allá en el cielo, dejando su trono de gloria, dejando ángeles, dejando de escuchar ese canto de los ángeles todos los días. Bajó en la tierra y después de llegar a la tierra y no hallar un lugar. Wow, no me imagino, ¿verdad? A ese hombre que llegó a la tierra siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, dueño del universo, y luego nacer en un pesebre. Un pesebre, un lugar humilde, un lugar donde yo creo que ni siquiera el hijo de algunas personas buscarían un lugar como aquel. Un lugar donde lo único que había eran animalitos. Un lugar donde había animales, pero nuestro Señor, nuestro Salvador, nació ahí. Porque dice la palabra de Dios que no se halló un lugar para ellos en el mesón. Pero el libro de Filipenses dice que no solamente no era suficiente esa humillación para nuestro Señor Jesucristo, sino que estando en condición de hombre, una vez estando en la tierra, él tuvo hambre, tuvo sed, sintió dolor, tristeza.
Él sentía cada desprecio que la gente lo hacía. Sin embargo, él lo soportaba por amor, porque no estaba pensando en sí mismo. No estaba pensando en que es que yo soy rey y merezco ser tratado como tal. Él sabía lo que él es. Él sabía cuál era el propósito del por qué dejó el cielo. Dice ahí más adelante en el libro de Filipenses, dice, sino que estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una de las maneras en cómo el hombre muestra una humildad es cuando aprende a obedecer. Aprende a obedecer en todos los sentidos, hablando de los hijos. Un hijo humilde, te puedes dar cuenta cuando el hijo aprende a obedecer a sus padres. Un hombre humilde, tú puedes entender cuando aprende a someterse a las autoridades puestas por Dios mismo. Y hoy en día vemos tanta maldad en el mundo, gente que ya no respeta ni las autoridades. Gente que pasa por encima de las leyes diciendo, no, es que aquí yo soy el que manda, a mí no me importa la autoridad, yo soy el que gobierna. Y nada más quiero que usted se ponga a pensar, ¿cuál es el fin de esa persona? Y su fin es triste. Dios no se equivoca cuando dice que no hay autoridad que no sea puesta por Dios mismo. A veces nosotros batallamos para entender que si Dios es el que ha puesto las autoridades, ¿por qué hay autoridades que tenemos? Bueno, mira, déjenme decirles algo. Dios sabe lo que merecemos. Una vez un hombre dijo esto, mira, para cada avaricioso hay un ambicioso. A veces nosotros nos quejamos de nuestras autoridades porque la inseguridad, la falta de una administración correcta. Dije, pero ¿qué tipo de gobierno tenemos? Es que no nos hacemos pensar qué tipo de personas somos nosotros también, y tenemos el gobierno que merecemos tener. La palabra de Dios dice ahí en el libro de Proverbios que el necio en su corazón se toma malas decisiones y luego se queja contra Dios. Le atribuye a Dios lo que se le reclama a Dios de las consecuencias de sus propias decisiones. Y precisamente hablando de eso, vamos a hablar de las consecuencias de la humildad. Y lo primero que tenemos que entender nosotros es que, bueno, hay varias definiciones que podemos definir sobre la humildad. Una de las definiciones, hay una palabra hebrea que significa aná. Y esto significa ser abatido, postrarse, estar afligido, debilitarse o someterse. Para entender lo que está diciendo esta definición, vamos a ir al libro de Salmo, capítulo 35, versículo 13. Si lo puede leer, Cari, por favor. Salmos 35, 13. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio. Afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía en mi seno. Ahí está el rey David hablando de su condición. Una vez que él reconoció que pecó contra Dios, se afligió a sí mismo, porque el rey David estaba entendiendo que necesita de humillarse delante de Dios. Y yo voy a leer ahí en el libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Un versículo muy, muy reconocido, 7:14 de segundo libro de Crónicas, dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Dios está hablando aquí de la humildad de su pueblo, y yo creo que usted por lo menos alguna vez en su vida ha leído ha leído la historia del pueblo de Israel. Una de las cosas que más batalló el pueblo de Israel ha sido la idolatría, la rebeldía contra Dios. Y cada vez que el pueblo de Israel caía en pecado de la idolatría, iba en pos de imágenes, de
todo lo que Dios les dijo, mira, tengan cuidado que cuando entren a la tierra que yo les voy a dar, que no vayan detrás de dioses ajenos. Y lo primero que el pueblo de Dios hacía era que se inclinaban y Dios los castigaba. Y Dios levantaba un profeta. Ellos cuando Dios los castigaba, usaba el enemigo del pueblo de Israel, los castigaba, los llevaba presos o los sometía. Ellos se humillaban. Decían, Señor, reconocemos que hemos pecado, tú eres el único Dios que debe de ser adorado. Dios levanta un libertador, Dios los libra, se muere el libertador y otra vez caen en pecado. Se van detrás de la idolatría y otra vez, Señor, hemos pecado contra ti, Señor, perdónanos, líbranos de este yugo de opresor de nuestros enemigos. Y Dios los libraba. Y así constantemente el pueblo de Israel caía en el pecado de la idolatría, pero ellos se humillaban delante de Dios y Dios los exaltaba. Dios los libraba. La humildad comienza en el espíritu. Vamos a leer ahí en el libro de Isaías, capítulo 57. Vamos a leer, puedes buscar Isaías 57, 15, por favor. Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ahí está el versículo de Isaías hablando del Señor, que Dios está con los que están afligidos y quebrantados. Ahí en el libro de Proverbios, capítulo 16, 19, hay otro versículo que dice: mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Dios hace una comparación, un contraste entre los soberbios y entre la soberbia y la humildad. Ahora, ¿qué es una persona soberbia? Una persona soberbia es aquel que no reconoce que todo lo que tiene, como dije en un principio, que todo lo que tiene, todo lo que posee y todo lo que puede lograr es por la gracia de Dios. Proviene de Dios, procede de Dios, como mencioné un ejemplo de los hombres brillantes. Yo he leído historias de hombres muy brillantes en la historia de la tecnología, de la ciencia, de nuestros tiempos, y muchos de ellos, cuando empezaron a tener su conocimiento, ellos eran humildes, incluso hasta algunos de ellos eran cristianos, pero a medida que fueron avanzando, fueron adquiriendo el conocimiento científico y llegaron a un punto donde llegaron a ser tan brillantes y ellos dijeron: Dios no existe. Ahora que estoy en este nivel, descubrí que Dios nunca existió. Se me viene a la mente de un hombre, Stephen Hawking, un ateo brillante, una persona brillante, pero era atea. Postrado en silla de ruedas, no se me viene a la mente la enfermedad que le dio, quedó postrado en silla de ruedas y así murió. Es muy triste porque no puedes luchar contra Dios. Se me viene a la mente hombres que hablaron mal de Dios, hablaron mal en el nombre de Dios. John Lennon dijo que tiene un nombre de su grupo que él dijo: somos más famosos que Jesucristo. Así puedo mencionar muchos hombres que hablaron mal de Dios, mostrando el orgullo, la soberbia en sus corazones, y Dios tuvo que tratar con ellos. Mire, Dios dice que es mejor humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. La palabra de Dios dice que humildad es comprender que no somos nada, pero en Cristo somos todo. Vamos a leer el libro de Romanos capítulo 7, versículo 18. Romanos 7, 18. ¿Lo tienes ahí? A ver. Romanos 7, 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no muere el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.
Ahí está el libro de Romanos 7:18. Voy a leerlo otra vez porque no entiendo. 7:18. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Sí es ahí? ¿O es más arriba? Y yo sé que en mí esto es mi carne, no mora el bien. Aquí está el apóstol Pablo reconociendo que él es débil. Dice, yo sé que en mí esto es mi carne, no mora el bien. Diciendo, mira, yo soy un pecador, dice el apóstol Pablo. En mi carne no mora el bien. Eso es una manera de mostrar humildad, de decir, mira, yo soy carne, soy débil delante de Dios. No puedo lograr nada sin la ayuda de Dios. El escritor del libro de Romanos dice, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. Yo quiero hacer el bien, dice, o sea, el espíritu que mora en mí quiere hacer el bien, pero no el hacerlo. Dice, quiere, pero no puede. Wow, qué humildad está mostrando el apóstol Pablo. Y hay muchas maneras en cómo nosotros podemos mostrar la humildad. Otra cosa aquí, que cuando nosotros en nuestro corazón mostramos humildad, Dios escucha nuestra oración. Vamos a ir en el libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 21. Vamos a leer una historia ahí en el primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo 21. Yo lo voy a leer, no te preocupes. Primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo 27. Dice ahí la palabra de Dios. ¿Sí estoy bien? Primer de Reyes 21. Creo que estoy mal. No, pero estoy en 20. 21, 27. Y sucedió que cuando Acab oyó las palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Aquí está el ejemplo de un rey soberbio. Le llega la palabra, el mensaje del varón de Dios a su vida, a su reinado. Y él entendió que la palabra de Dios estaba llegando a su vida y la palabra dice que se humilló. Y luego el Señor cambió de opinión con referente a lo que él iba a hacer con él. Le dijo, mira, ¿no has visto? Le dijo el varón de Dios, ¿no has visto cómo ese rey se humilló delante de mí? Por lo tanto, no lo voy a castigar. Lo voy a hacer más adelante. ¿Por qué Dios dijo que iba a castigar a su hijo? Porque el Señor sabía que su hijo iba a ser más orgulloso que él. Mire, vamos a ver algunas cosas. Lo primero que vemos es que Dios escucha la oración de los humildes. Nada más como poner un ejemplo de lo que es la humildad. Cuando Dios mira la humildad de nuestro corazón, Dios se acerca a nosotros. Solamente es una manera de decir, porque Dios no cambia, Dios no se mueve. Pero eso nos ayuda a nosotros a acercarnos más a Dios. Contrario al orgullo, el orgullo hace que Dios esconda su rostro de nosotros. El orgullo hace que la oración que hacemos, simplemente Dios no la va a escuchar. Mire, ¿qué es una persona orgullosa? Es aquel que cree que ya lo tiene todo. Se me viene a la mente de dos hombres que subieron a orar ahí en el libro de Lucas, capítulo 18. Dice la Biblia que era uno era fariseo y el otro era publicano. Usted ya conoce la historia de los fariseos. El fariseo, dice la palabra del Señor, que subió al templo a orar y puesto en pie y oraba consigo mismo y diciendo, Señor, gracias porque no soy como este publicano. Y empieza a decir una lista de lo que él hacía. Dice que ayunaba 2 veces a la semana y daba diezmo de todo lo que él ganaba. Y Señor, gracias porque ni siquiera soy como ese hombre que está ahí postrado.
Y el publicano ni siquiera, dice la palabra del Señor, que ni siquiera se atrevió a mirar hacia el templo, sino que se postró en tierra y oraba a Dios, golpeándose el pecho diciendo: Señor, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué estaba haciendo ahí ese hombre? Le estaba diciendo: Señor, no merezco tu perdón. Soy un pecador, Señor, y merezco la condenación. Ese hombre estaba dando lugar a que el que lo justificara es Dios, reconociendo que él es incapaz de hacer algo por justificar su alma delante del Señor. Y el fariseo diciendo: Señor, mira, yo soy justo y te doy gracias por eso, porque yo no soy como aquel y como aquellos. Y el Señor Jesucristo menciona las siguientes palabras: de cierto les digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se humille será enaltecido, y el que se enaltece será humillado. Esa es la diferencia, que cuando nosotros nos humillamos a nosotros mismos, Dios nos exalta. Y cuando nosotros nos exaltamos a nosotros mismos, Dios nos humilla. Y créame que cuando nosotros somos humillados por Dios, no es nada fácil, no es nada sencillo. Y qué mejor que nosotros hacer por nuestra propia voluntad. Porque cuando se trata de que Dios nos humilló, recuerdan la historia de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que era humilde hasta un cierto punto, y cuando Dios le dijo, cuando llegó la palabra del Señor a su reinado, y le dijo: mira, ese sueño eso que tú soñaste, significa una sentencia para ti, por lo tanto yo te digo que te humilles delante de tu Creador. Y se humilló en ese momento, pero pasando un lapso de un año, dice ahí en el libro de Daniel, que él se paseaba al tejado del reinado del reino, miró y vio todo lo que él había levantado y dijo: ¿no es esto la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi majestad para mí? Y dice la palabra del Señor que todavía estaba las palabras en su boca cuando escuchó una voz que decía: Nabucodonosor, a ti te hablo. Y desde ese momento se cumplió lo que Dios había dicho. Dice que terminó siendo como un animal. Le salieron uñas como un animal, comía hierba como un animal, se mojaba su cuerpo como con el rocío del campo, con las bestias fue su morada. Dice la palabra del Señor. 7 tiempos pasaron hasta que él reconoció. Y qué hermosas palabras pronunció a ese hombre al final: yo glorifico al Creador, porque Él merece todo. Después de todo lo que pasó, todo lo que Dios le permitió pasar, Él se humilló y Él fue restablecido. Dice: y mayor grandeza me fue añadido, dice Nabucodonosor. Así es cuando Dios humilla a alguien. Mire, constantemente Dios nos manda a nosotros, nos ordena: humíllate delante de mí, porque si no, yo lo voy a hacer. Y créanme que cuando yo lo haga, no lo voy a hacer como tú quieres que yo lo haga, voy a hacer como yo creo que se debe de hacer. Ahora, una de las maneras en cómo nosotros mostramos que somos humildes, esto se pone interesante, ¿verdad? Una de las maneras en cómo nosotros mostramos la humildad en nuestra vida es cuando nosotros aceptamos las críticas de otros y bendecimos a los que nos critican. Wow, qué difícil es aceptar el ser criticado. ¿Quién de ese hombre, de esa persona, cuando escucha una crítica y dice: pues ni modos? No, se nos hierve la sangre. Diga: a ver, ¿cómo que estás hablando mal de mí? ¿Y por qué no hablas en mi cara? ¿Verdad? Se nos hierve la sangre diciendo: no, pues ahora sí la mato. Qué difícil es aceptar la crítica en nuestra vida, pero cuando hay humildad en nuestro corazón, aceptamos ser criticados. Se me viene a la mente de David, el rey de Israel. Mientras iban caminando ahí ahí en el campo, salió un hombre que lo empezó a maldecir, que eres un perro y eres un asesino. Uno de esos hombres le dijo: Señor, ¿quién es este hombre para que insulte a mi rey? Déjame, Señor, permítame para que vaya y le corte la cabeza. Y el rey David le responde: déjalo. ¿Qué tal si es Dios quien lo mandó para decirme lo que yo soy? No lo hagas.
¿O se imaginan insultar a un rey? ¿Qué rey es aquel que después de ser insultado diga, no te preocupes, déjalo? No, un rey tenía toda la autoridad de decir, ¿sabes qué? Ve y córtale la cabeza. Wow, ese es ser humilde, es ser sencillo. Y la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, eso no significa que no tiene fallas, no tenía fallas, él pecó contra Dios. Pero la gran diferencia entre David y Saúl es que David se humilló después de haber pecado contra Dios. Saúl quiso quedarse bien con el pueblo, quiso quedarse bien con el profeta, pero dijo no, pero Dios no lo aceptó. Él no se humilló. David se humilló delante de Dios y constantemente se humillaba cuando caía en pecado contra Dios. Entonces, una de las maneras en cómo nosotros aceptamos que somos humildes es que al ser criticados nosotros bendecimos a los que nos maldicen. Así lo dijo el Señor. Dice, bendecid a los que nos maldicen. Otra de las cosas de cómo nosotros mostramos una humildad en nuestro corazón es cuando nosotros mostramos una gratitud en nuestra vida. No sé si usted ha escuchado alguna vez de esas personas que cuando tú tú les das algo o simplemente le das una ayuda significante, le dice gracias. O simplemente hay un vocabulario en su boca decir gracias. Gracias. Y contrario a las personas que tú le das algo y al contrario te hacen una cara, oye, tan poquito. No tienes más. Mostrar humildad es ser agradecidos con lo mucho o lo poco que tenemos. Ahora, ¿con quién? Primeramente con el Señor. Otra de las cosas en cómo nosotros mostramos la humildad de nuestra vida es cuando nosotros pedimos perdón por ofender a alguien. Y miren, más aún cuando nosotros sabemos que los ofendidos somos nosotros. Eso es ser humilde. Mira, es fácil. Yo sé que muchos, pues, pedir perdón, bueno, entiendo que te ofendí, está bien, perdóname. Pero qué difícil es cuando alguien viene y te insulta, sin aparente razón, y le diga, si te he ofendido, perdóname. Y yo sé que no he ofendido a esa persona, pero si en alguna razón lo he hecho, aunque yo sea el ofendido, yo tengo que pedir perdón. Eso es ser humildad. El libro de Proverbios dice que la blanda respuesta quita la ira, mas las palabras ásperas hacen subir el furor. Y entonces, ¿cómo mostramos la humildad de nuestro corazón cuando nosotros aprendemos a pedir perdón por las ofensas que hacemos? Y la Biblia dice que nosotros constantemente ofendemos. Y si hay alguien que no ofende, dice, todos ofendemos muchas veces. Yo he ofendido muchas veces. Y yo creo que muchas veces yo no he pedido perdón por haber ofendido. A veces ni me doy cuenta. Y a veces ofendemos sin darnos cuenta, ¿verdad? Simplemente mostramos porque la persona cambia su actitud, su carácter hacia nosotros. Y es cuando uno se da cuenta, posiblemente dije algo que no le gustó. Ahora, siguiente manera de mostrar humildad en nuestro corazón es que nosotros aprendemos a escuchar a los demás antes de dar nosotros una opinión. Yo he visto, me ha tocado ver personas que dicen, no, es que, pues, mi opinión también tiene que valer. Ese es uno de los problemas que hoy nuestra sociedad está enfrentando, es que todos quieren que su opinión valga. Y la mayoría de las veces no son buenas opiniones. No son opiniones que ayudan a la sociedad, al contrario, son opiniones que derriban la sociedad. Siguiente, mostramos humildad cuando nosotros permitimos que otros señalen puntos ciegos de nuestra vida. Permitamos humildad en nuestra vida cuando permitimos que alguien que alguien nos diga, mira, estás mal ahí. Eso no se debe de ser así. ¿Y qué hacemos nosotros? Decimos, gracias por decírmelo, yo no me había dado cuenta yo, pero gracias. Contrario al orgullo, ¿verdad? Oye, pues ¿tú quién eres para juzgarme? ¿Tú quién eres? ¿Acaso tú eres perfecto? Hoy en día hablar del pecado, de la condenación del infierno. Ay, pues, ¿quiénes son esos hombres para que nos condenen? Y hablar de la condenación del infierno no es juzgar, es advertir de lo que va a suceder si la persona no se arrepiente. Y otra de las maneras en cómo nosotros mostramos humildad es cuando nosotros nos ponemos de rodillas y oramos al Señor. Primeramente le damos gracias y luego presentamos nuestras necesidades delante del Señor.
Y hablamos en un principio que el propósito de la humildad es llegar a tener el carácter que Cristo tenía en nosotros. Vamos a regresar al libro de Filipenses, capítulo 2. Ahí en el versículo 2 dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor que tenía Jesús, unánimes, sintiendo una misma cosa. Dice: nada hagáis por contienda, por vanagloria, que todo lo que hacemos, todo lo que vamos a hacer, sea para traerle honra y gloria al Señor. Dice: estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Humildad es pensar, es ver o hacer que los demás son superiores a mí. No decir, no, es que aquí yo soy el que manda, yo soy el mayor. Eso significa, cuando dice que estimando a los demás como superiores a él mismo, es someterse a las autoridades, someterse a la autoridad que tenemos. La autoridad de los padres, la autoridad de la iglesia, la autoridad municipal, cualquier autoridad que estamos hablando. Dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. El escritor del libro de Filipenses exhorta y le dice: mira, sean como Cristo Jesús. ¿Cómo fue nuestro Señor? Dice: cual en siendo forma de Dios no estimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo. Aquí está la palabra siervo, un hombre que sirve, una persona que sirve, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el resultado que vemos es el siguiente: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria. Y al final termina diciendo: no para él mismo, sino para la gloria del Dios Padre. Es para traer la honra y la gloria al Señor. Ser humildes le trae honra y gloria a Dios. Una de las recompensas más grandes que puede llegar a tener la humildad es llegar a ser como Cristo es. Es difícil llegar a ser como Cristo es, pero todos los días tenemos que esforzarnos a ser como Cristo es. No vamos a llegar a hacerlo, pero tenemos que cada día de nuestra vida esforzarnos y ser como Cristo fue. Mira, el propósito de Dios, el propósito de Cristo al venir en la tierra y ser en forma de hombre es para enseñarnos que sí se puede. Que sí se puede lidiar con muchos problemas en la sociedad. Cuando Él dijo que si alguien te da una bofetada, voltea la otra cara para que te lo den. No, pero si a nosotros nos dan una, ¿verdad? Nosotros regresamos como 3 o 4. Y cuando Jesús está hablando de eso, no está hablando precisamente de que tienes que voltear tu cara y para que te den otro, sino que soportar con paciencia lo que te están haciendo. ¿Cómo sabemos de esto? Porque cuando él fue bofeteado allá en el palacio del rey, él permitió, a los soldados lo bofetearon, pero él soportó con paciencia todo eso, mostrando la humildad que había en su corazón. ¿Cuál es el resultado de la humildad que estamos viendo? Es que Dios nos va a exaltar. Es que Dios nos va a engrandecer. Y si Dios no lo hace, Él sigue siendo Dios. Diferente al orgullo, cuando nosotros somos orgullosos, Dios tiene que tratar con nosotros. Hay muchas maneras de cómo podemos terminar cuando el hombre es orgulloso. Me ha tocado ver, ya estoy terminando, me ha tocado ver hombres orgullosos, porque por causa del orgullo han tenido que perder la vida. Porque tú no sabes con quién te enfrentas en la calle. Siempre va a haber personas que te echen pleito y tú te levantas contra él y pueden acabar con tu vida. Y qué difícil es entender. Ahora, un último punto. Ser humildad, ¿cómo mostramos que somos humildes? Es cuando entendemos que primeramente necesitamos entender que para llegar al cielo necesitamos a Cristo. ¿Cuántas veces tocamos las puertas y la gente dice, a mí no me interesa, yo no quiero a Cristo, yo soy un hombre perfecto? Hemos tocado puertas y decirle, Señor, venimos a hablar del Evangelio, traemos el Evangelio para su vida. No, gracias, no me interesa.
Y lamentablemente, déjame decirle que esa gente algún día va a terminar en el infierno clamando por misericordia. Una de las maneras en cómo mostramos la humildad, en cómo la gente de la ciudad muestra humildad, es cuando recibe el evangelio. Mira, la gente no tiene que recibir a los que predican el evangelio. La gente tiene que recibir a Cristo. Si acepta a los que llevan el evangelio a sus puertas, están aceptando a Cristo. Porque lo que ellos hacen es simplemente son portadores del evangelio. Y amigos, si tú me estás escuchando en esta mañana y has logrado entender que parte de la humildad es reconocer tu pecado delante de Dios, es humillarte delante de Dios, como lo explica Romanos 10, 9 al 13. Si confesares con tu boca que Cristo es el Señor, es reconocer que yo no puedo llegar al cielo por mis propios méritos, sino por la sangre de Cristo. Reconocer que mi religión no me va a salvar, sino la sangre de Cristo. Reconocer que mi orgullo algún día me va a condenar al infierno, pero Cristo me quiere salvar. Si yo me humillo delante de Dios y le digo: Señor, perdóname, yo sé que he pecado contra ti. Señor, sé que estoy condenado y merezco ir al infierno, pero yo te pido, Señor, que me salves y me regales esa vida eterna que tú compraste con tu sangre. Eso te va a llevar al cielo, porque para eso Cristo vino a morir en la cruz. Cuando nosotros mostramos humildad, Dios escucha nuestra oración. Muy bien, pues ya estamos terminando. Vamos a escuchar un canto más en esta mañana. Digno de honra, digno de honor, digno de gloria y de loor, digno de cantos y de adorar, digno es de ofrenda traída al altar, de reverencia y santo temor, digno de... Bien, pues mientras escuchamos el canto en breve, ahí pues vamos a escuchar unos saludos, últimos saludos antes de despedirnos en esta mañana. Tenemos saludos del hermano Roberto Velázquez. Dicen: amén, hermanos, Dios les bendiga y les use. Gracias, hermano Roberto. Dios les bendiga ahí en su trabajo, en su casa, donde se encuentre. Y también tenemos saludos de Yoli Balboa. Dice: bendiciones, hermanos. Saludos al hermano Roberto Velázquez, que también nos está escuchando. Gracias, hermano. Saludos, bendiciones ahí en su trabajo. Y al hermano Balboa, que también nos está viendo. Y pues bueno, pues antes de despedirnos en esta mañana, pues una vez más les agradecemos por su fiel sintonía. Recuerden que pueden mandar sus saludos ahí en el número de cabina 998-7428-839. ¿Tienen alguna petición de oración? Pueden escribirnos ahí y nosotros orar por usted. Alguien está cumpliendo años, podemos también mandarles un saludo desde aquí. Y recuerden que todos los jueves en Razón para Vivir, y nos pueden escuchar a través de la radio 100.1 FM en Estéreo Vida Cancún, Proyecto 21. Gracias por su fiel sintonía. Y bueno, pues ha llegado la hora de despedirnos. Pues con este clima, ¿verdad? Y ya se está poniendo caluroso el clima otra vez. Pues les agradecemos. Bueno, y que tengan un excelente fin de semana. Y Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana, otro jueves, con otro tema más. Gracias, bendiciones para cada uno de ustedes.
Dios les bendiga, hasta luego, gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana a las 11 de la mañana en Razón para Vivir.